Tu sabiduría puede ser peligrosa. Muchos tenemos ciertos conocimientos y pensamos que nuestra sabiduría nos lleva por el buen camino, pero siempre llega al punto en que nos equivocamos. Entonces hoy vamos a tratar la sabiduría. La sabiduría se muestra en muchas maneras. Sabiduría humana, sabiduría divina, ¿no es cierto? Nosotros en muchos de nuestros ambientes que hemos desarrollado, que nos hemos desarrollado en nuestras ciudades, precisamente en nuestros países, en este país, se empiezan a adquirir muchos conocimientos, muchas formas de vida, y escuchamos muchas cosas que en el mundo hay, ¿no es cierto? Muchos estudios, muchas investigaciones, llegamos a conclusiones de cosas y se han llegado a conclusiones de muchas cosas. Yo me acuerdo que a partir de cuando estuvo el descubrimiento del ADN, de la composición del ADN del ser humano, de todo lo que implicaba eso, empezaron a desarrollarse una cantidad de cosas, cuestiones de investigaciones de enfermedades, de cosas así, y curiosamente hay más enfermedades todavía que antes, que no se investigaba nada, ahora hay más enfermedades todavía. Tan raro, ¿no? Tal vez sea porque nos estamos basando en la sabiduría humana. Y la sabiduría humana está manipulando muchas cosas. Tanto así que nosotros estamos creyendo cosas que la sabiduría humana ha establecido como norma de vida, como forma de desarrollo de nuestras mentes, como establecernos en una sociedad igual que estas y vivir lo que esta sociedad vive. Esa es la sabiduría humana que está llegando a todo hogar, profesionales, estilos de vida, estatus, niveles de vida. Es más, hasta en la iglesia hemos llegado a hablar de niveles. ¿En qué nivel estás tú? Y a veces esa forma de calificar empieza a meterse en la sabiduría humana. Y hoy vamos a ver qué dice el Señor de la sabiduría humana. Porque estamos a veces graves, les cuento. Entonces, yo quiero que leamos el primer versículo, que va a ser Proverbios 3, del 7 al 8. Y les digo una cosa, solo hay una sabiduría que es segura. Solo hay una, que es segura. Proverbios 3, del 7 al 8. Amén. Léelo, mi hermano Gabriel. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Proverbios 16, 16. Proverbios 16, 16. 16 dice, Ajá. amén, dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amén. 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 Entonces hay dos sabidurías. La sabiduría nuestra propia, que hemos adquirido a través del tiempo, estudios, lo que les decía. Es más, inclusive nosotros, como seres humanos, ya tenemos de por sí una sabiduría, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Esa es el otro tipo de sabiduría, de la única sabiduría que deberíamos depender. Pero se mete la sabiduría humana. ¿Cuál es la sabiduría humana que se mete? Cuando entró el pecado. Ahí es cuando nosotros empezamos ya a pensar en nuestra misma forma de ser, en nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad. Porque ustedes saben que la personalidad es ¿qué? La apariencia que usamos delante de la gente. Mostramos una personalidad que realmente no muestra nuestro carácter. Y la gente podrá decir, no, es que, ay, eso es los temperamentos, porque nos han dicho, eso es los temperamentos. Miren, los temperamentos es algo que va incluido en tu vida hasta que te mueras. Y va a influir en tu vida, en todas tus decisiones sobre esta tierra. Todas. Hasta como manejas. Un colérico maneja diferente a un sanguíneo. El colérico va peleando con todo el mundo. Este me cerró, espérenme, me meto por allá. El sanguíneo va fresco y tocando y cierra a todo el mundo y le saca la rabia a todo el mundo y él ni sabe, ni se da cuenta. El flemático
a 20 millas por hora en una carretera de 80 millas por hora. Ay, ay, ay. El melancólico maneja perfecto, eso mejor dicho, cuidado aquí, cuidado allá. El temperamento se mete en todo. El carácter es la forma como el temperamento cambia de acuerdo a lo que tú te vas desarrollando en tu vida, tus estudios, tu familia, te forma el carácter. Una persona que es colérica o que es flemática o que es sanguínea o melancólica y se desarrolla en un mundo donde es muy tranquila la vida, pachanga, playa, brisa y mar, es lo más lindo de la tierra mía. Eso, entonces, esa persona desarrolla un carácter así, en ese estilo, siendo colérico, por ejemplo. Pero un colérico que vive y nace y se desarrolla en un mundo donde hay violencia, donde hay todas esas cuestiones de malas salvatruchas y todas esas cosas, o las gangas que hay en ciertos lugares, o las pandillas que hay en ciertos lugares, y violencia y matanza, ¿cómo creen que va a ser el carácter de esa persona? Y son coléricos, pero son en diferente. Entonces todo eso influye. Eso se vuelve la sabiduría humana. Esa es la sabiduría que nosotros manejamos a veces. Tú viviste un tiempo con tu familia, tuviste un tiempo donde de pronto sufriste cosas difíciles, o tuviste una vida muy tranquila, y eso te hace realizar en tu mente, en tu ser, una sabiduría. Y pensamos que es la correcta. Y pensamos que es la que nos va a guiar en todo lo que ya aprendimos, nos va a guiar a desarrollar nuestra vida, a llevar la vida por todo el camino. Y llegamos al matrimonio y pensamos que esa sabiduría es la correcta. Y la otra persona, ¿qué creen que trae? La sabiduría de ella. Se unen dos sabidurías del mejor estilo y van a formar un camino solos, así, en una sola carne, en un solo espíritu, en la sabiduría humana que traen. Entonces a veces nos creemos que sabemos muchas cosas, a veces creemos que las decisiones que tomamos son las más correctas, y muchas veces nos hemos dado cuenta que nos equivocamos, que pasa el tiempo y faltamos a algo. Es como cuando pasa con los hijos. Los hijos, a veces nosotros, cuando son pequeños, son tan tiernos, son tan eso, les pasamos ciertas cosas, los amamos, y no nos damos cuenta que por falta de haber tenido la prevención de disciplinar, de enseñar, de guiar, más adelante se va a convertir en un problema para nuestras mismas vidas o para la vida de ellos. Y ahí es donde caemos en cuenta, decimos, no fuimos sabios en ese momento. No utilizamos la sabiduría que debería ser. Entonces a veces nosotros como seres humanos tenemos que tener en cuenta y siempre debemos acudir al sabio de sabios, al que lo sabe todo. Es la palabra de Dios la que nos va a llevar a una sabiduría correcta, a las decisiones que debemos tomar. Muchas veces tomamos decisiones hasta en nuestras cosas económicas, nuestras cosas de casa, nuestras cosas de decisiones de movernos, de irnos para allá o para acá, de vivir aquí o allá, sin consultar con el que lo sabe todo. O también buscar consejería, porque también es bueno buscar consejería. Hay gente que sabe más que uno. ¿Sabían ustedes eso? Hay gente que sabe más que uno y hay otra que sabe menos. Uno puede ser consejero de otros, ¿no es cierto? En lo que sabemos, más no en lo que no sabemos. Entonces, mis hermanos, esto de la sabiduría puede convertirse en un grave problema para muchas decisiones que podemos tomar, y más en el matrimonio. Si tú te crees sabio en tu propio pensamiento, en tu propio discernimiento, estás equivocado. Tienes que, cuando vayas a tomar decisiones que son decisivas para la vida de un matrimonio, para la vida de una familia, debemos pensarlo bien, debemos buscar consejo con las personas de pronto que Dios pone a veces y que sí, tienen más sabiduría que uno en ciertas cosas. Digamos, por ejemplo, el pastor. De pronto él ve las cosas de otra manera como la vemos nosotros, y él nos puede aconsejar de una manera que muy bien sembrada. ¿Por qué? Porque él está guiando una iglesia, él está centrado en la palabra de Dios, él va a darnos un consejo sabio, centrado en algo que nos puede beneficiar. Entonces buscamos ese tipo de consejos.
No vamos a buscar el consejo de pronto de una persona que está desordenada, que no sabe ni para dónde va y que pertenece al mundo y que, mejor dicho, va para otros caminos. No podemos hacer eso. No seríamos sabios en ese sentido. Entonces, yo me acuerdo que en la época en que yo trabajé en Colombia en un banco, cuando yo llegué a ese banco, a mí me entrenaron como cajero, para ser cajero de atender al público. Y recibí una instrucción de 2 semanas y uno aprende y en esa época estaba estudiando administración informática, entonces estaba toda la cosa de IBM, de Apple, llegando, como siempre, tecnología por todos lados, ¿no? En esa época la tecnología eran los computadores esos grandotes así, que uno tenía que alzarlos con... y bueno, mejor dicho, nada igual ahorita. Pero entonces yo empecé a aprender cómo se manejaban todos lo que era el sistema de ese banco y a aprender a manejar dinero a través de ese sistema. Yo no creía que ya se las sabía todas. Yo estaba joven en esa época, ya se las sabía todas. Ya después allá yo de caer. Siga, por favor. Sí, ¿qué quieren? Sí, tal cosa. No puede hacer eso. Y empiezan a adquirir conocimientos y empiezan a tomar decisiones en su vida que piensa que a través de esos conocimientos ya sabes mucho. Y me di cuenta que a través del tiempo, cuando yo iba manejando ya el trabajo y de todo, me pasaron a cuentas convenio, a manejar cuentas muy grandes. Y me di cuenta que no sabía nada porque lo de cajero era lo mínimo. Lo de cuentas convenio era un manejo, pero súper tenaz. Entonces tuve que aprender otra vez cosas que ni sabía. Y yo decía, pero esta vaina no. Y después de eso, ya nos llevaron a un departamento que era el departamento de relaciones interpersonales, o sea, lo que es personal, manejo de personal, donde los sistemas eran completamente diferentes y uno tenía que aprender más. Cada día uno aprendía más y uno pensaba que ya se las sabía todas. Entonces, el ser humano, muchas veces, mis hermanos, y déjeme decirle algo, muchas veces tomamos esta palabra, nos aprendemos 3, 4 versículos o nos la podemos aprender toda. Porque yo me admiro de las personas que dicen, sí, como dicen el versículo en Mateo tal cosa y lo dicen así, yo digo, oh mi Dios, yo no he llegado a ese nivel de aprender eso, así de esa manera tan clara, y lo dicen, óigame, con las palabras que están ahí. Digo, wow, admiro a esas personas, realmente las admiro. Pero cuando tú coges esta palabra y empiezas a usarla en tu sabiduría, y pensar que porque sabes esta palabra te la sabes todas, mi hermano, estamos cometiendo graves errores. La sabiduría viene de Dios y Dios va a usar muchas cosas para enseñarnos y no vamos a alcanzar a saber todo, mis hermanos. Les cuento, usted no lo va a alcanzar, se morirá y nos moriremos todos y ninguno de nosotros alcanzará a saber todo lo que Dios hace, dice y es. Amén. Así es de que sigamos en este camino de aprender. Tenemos que seguir aprendiendo. Consejos, a veces nosotros damos consejos que las personas los desprecian. Consejería se da matrimonial, que dicen, pero eso tan bobo. Y a veces tenemos, por eso empecé a hablar como lo que nosotros, ¿se acuerdan lo que hacíamos de niños? El Señor dice que deberíamos ser como niños. Y a veces en el matrimonio, ¿sabe qué nos falta? Ser como niños. Acordarse cuando usted conquistó a su esposa. Acordarse cuando era especial, cuando le hacía bobadas, chistes bobos y se reían. Un chiste bobo. Y ahora hacen un chiste bobo. Ay, deje la bobada. Vaya para allá. Ay, qué bobada. Así es. Una vez el hermano Gabriel y la hermana Tamara nos contaban que ellos en esta época de ya estar así con sus hijos y de todo, empezaron a tirarse salsas, ¿era? Sí. Salsa. Guerra de salsas. Guerra de salsas. Y yo creo que eso lo vuelve a uno más sabio que creerse que tenemos mucha sabiduría porque llegamos todos diplomáticos a la casa. ¿Cómo estás? Ya está la comida, gracias. Esas cosas, mis hermanos, va dañando la relación. ¿Por qué? Porque empezamos a meter sabiduría humana. Amén. Amén.
Amén, así es, mis hermanos. Realmente cuando ya empezamos a entender un poquito más de cuál es la sabiduría humana, la tenemos que relacionar con tres cosas. La sabiduría humana es prepotente, es soberbia y es orgullosa. Amén. Cuando nosotros empezamos a tener ese tipo de actitudes en nuestro hogar, donde nos falta pedir perdón o poder recibir el perdón de alguien, ahí hay una sabiduría humana. Cuando empezamos a hacer cosas en nuestra propia opinión y pensamos que nuestro punto de vista ese es el más razonable y punto, estamos teniendo una sabiduría humana. No dejamos hablar al cónyuge, sino que pensamos que lo que nosotros pensamos y que lo que nosotros estudiamos, que porque yo de pronto tengo un degree en cierta carrera y de pronto mi esposo no llegó a ese degree o trabaja en otra área, pienso yo que yo sé más que él. Entonces hay muchas cosas que nos envuelven en esa sabiduría humana y por lo mismo que mi esposo está hablando. Cuando adquirimos el conocimiento y cuando vamos avanzando, pensamos que no las sabemos todas. Pero el Señor mismo en su palabra nos dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, en tu propio entendimiento. ¿Ya? En todos tus caminos tómame en cuenta y yo enderezaré todas tus veredas. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos desde ese punto y ese punto de partida, podemos llegar a decir, dependo de Dios, porque no sé nada. Para poder yo llegar a tener éxito en mi matrimonio, en mi familia, necesito empezar por la sabiduría divina. Amén. Porque él mismo dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Él no dice, confía en ti primero y después en Jehová. No, él dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, necesitamos tener esa reflexión diariamente. Cuando nosotros estamos reflexionando en lo que nos dice la palabra de Dios, entonces estamos adquiriendo sabiduría. Pero si solamente la leemos y, como dice mi esposo, la aprendemos de memoria y de pronto cuando están preguntando algo, sí, como dice tal versículo y tal otro, pero tú realmente no lo estás viviendo en tu vida, no estás adquiriendo sabiduría, estás solamente repitiendo algo que está en el libro, pero no lo estás viviendo. Amén. 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 Ahora, cuando la sabiduría humana empieza a actuar en ese orgullo, en esa soberbia, en esa prepotencia, no valora a los demás, no valora el consejo del otro, porque nos creemos que la sabemos todas. Por eso muchas veces cuando damos ciertos consejos, y a veces hasta damos consejos, aquí damos consejos de todo, hermano. Damos consejos hasta de medicina, de cuestiones de que cuídese esto, que haga la dieta de tal, que haga la cosa aquí, que haga la cosa allá, que hasta de construcción damos consejos también. Damos consejos de todo, pero porque tal vez hemos conocido, tenemos experiencia. Lo que sí no es cuando no sabemos la cosa. Cuando no sabemos algo, por ejemplo, en un matrimonio, cómo resolver como eso, ¿a quién debemos acudir? A nuestra autoridad. Porque ya tenemos autoridad, nosotros estamos bajo autoridad y vamos a la autoridad. Ahora, si la autoridad no sabe, ¿qué me ha pasado? Muchas veces entre la autoridad mía y yo, empezamos a orar y pedirle al Señor que nos direccione hacia dónde podemos guiar a esta pareja, a esta persona, porque a veces no se sabe. No las sabemos todas. Hasta el mismo pastor una vez dio un ejemplo de que él fue a orar por una persona que está en el hospital y los familiares pidiéndole, pastor, ore por él, y al otro día se murió. Es porque no somos nosotros, es Dios. Dios es el que maneja todo. Entonces, sabiduría, tenemos que saber que la sabiduría humana no nos va a llevar a donde nosotros pensamos que Dios quiere que nosotros lleguemos. Es Dios el que nos va a guiar, es Dios el que nos va a llevar. Bueno, Henry, aun cuando yo creo que la sabiduría humana, bueno, está afectada por el conocimiento, pero también hay personas que no tienen estudio y tienen sabiduría para conseguir dinero, ¿sí? Entonces también en su sabiduría de conseguir dinero son soberbios, ¿sí? Exacto. No aceptan consejo, porque uno conoce mucha gente que no sabe que no tienen un degree, no tienen nada, ¿sí? Sí. Que no tienen dinero y son soberbios, y uno le dice, oye, tienes que, y saben Biblia, y uno como, por ejemplo, con mi esposo conocimos a alguien en Colombia, ¿sí? Y el hombre tiene mucha plata, muchísimo, pero muchísimo dinero, y es una persona con mucha falta de conocimiento. Y sabe Biblia
de memoria, con el versículo que dice tal. Pero cuando él habla con uno y uno come con él, desborda en sabiduría. Pero cuando uno ve su vida, uno dice, no es nada de lo que habla en ese momento, ¿sí? Exacto. Entonces sí, a veces no es solo el conocimiento, sino lo otro. ¿Sabes por qué yo pienso, hermana Angélica, que sucede esas cuestiones cuando hay esas sabidurías? Por ejemplo, hay personas de verdad que no han estudiado. Me parece que el hombre más rico de México, algo así, él decía que solo había estudiado hasta quinto de primaria, algo así, y es el hombre más rico de México, y tiene industrias por todo lado y toda la cuestión. Pero en sí son personas que si tú te pones a relacionarte con ellas, le ves la falta de muchas cosas, otras cosas, ¿sí? De pronto obtuvieron ese don y ese talento, y aprovechan ese don y talento para hacer lo que ellos saben hacer, y alcanzar cosas, pero están alcanzando cosas del mundo. El dinero es algo, mis hermanos, que lo maneja un espíritu que es el dios Mamón. Y ese espíritu es una cuestión de que nos pega eso y pensamos que cuando tenemos dinero y más dinero es que vamos subiendo de clase. Porque, mis hermanos, aquí todo se maneja con clase. Vives en un ranchito y eres muy bien y trabajas muy bien y todo, te ven como que vives en un ranchito. Pero vives en una casa y tienes tu casa vueltanada y tu familia vueltanada y todo, pero vives en una casa de lujo, tremendo. ¿Qué clase? ¿Qué estilo? ¿Qué estatus? Esa es sabiduría humana. Todo lo que ustedes ven en el mundo, las cosas que se están haciendo en el mundo, de abortos, lo que hablábamos el viernes, de parejas entre hombre y perro, o perra sería en el caso. Bueno, no, yo creo que hasta perro también le meten, porque como ahora no hay cuestión de género, ¿no? Ahora se pueden meter hombre y perro también a casarse. Entonces, toda esa sabiduría humana que se está manejando en este tiempo, mis hermanos, nos está llevando a olvidarnos de que nosotros como hijos de Dios, como matrimonios cristianos, debemos empezar a luchar contra eso y empezar a poner la sabiduría de Dios en nuestro hogar. Amén. En nuestra casa. La sabiduría de Dios es la que nos va a llevar a esa victoria que queremos. ¿Van a haber problemas? Sí los van a haber. ¿Van a haber situaciones? Sí las van a haber. Pero es que Dios nos da la sabiduría para sobrepasar esas situaciones, para sobrepasar esos problemas. Amén. Si tú buscas solucionar tus problemas en la sabiduría tuya, en lo que tú, mi hermano, siempre vamos a encontrar otra situación. No sé por qué, pero cuando solucionamos unas cosas, díganme si no pasa esto, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí a veces me ha pasado y les voy a comentar. Uno está en una situación en la casa, digamos un problema económico, se dañó el carro. Ay, no, resolvamos por este lado y todo. Resulta que se dañó el aire acondicionado en la casa, en pleno verano. Ay, ¿cómo resolvemos? Y empezamos a resolver las cosas, ¿en qué? En nuestra sabiduría, porque la manejamos. No, esto se hace así, esto se hace allá. Aquí y allá, y manejemos aquí, saquemos de aquí, hagamos allá. Cuando menos te das cuenta es que te metiste en un problema grave en toda tu vida. ¿Por qué? Porque quedaste con enemigos de mucha gente, con situaciones que resolviste pero dañaste otras, la familia toda vuelta nada por los problemas que hay, con calor en la casa, con todo. Una cantidad de cosas que no sabes por qué. ¿Por qué? Porque no hemos consultado, no hemos buscado la sabiduría de Dios para resolver todo lo que a veces nos pasa. Amén. Y la sabiduría de Dios, mis hermanos, no solamente es para cuando necesitamos ayuda del Señor en nuestra vida espiritual y Señor, te quiero conocer, yo quiero ser tu hijo, te recibo en mi corazón y voy a bautizarme y voy a hablar en lenguas y ya. Gracias, Señor, por tu sabiduría. No, mis hermanos, la sabiduría de Dios se usa para todo, hasta para cuando decidas comprar un carro, una casa, decidas corregir a tus hijos. Pídele sabiduría a Dios cómo corriges a tus hijos. Pídele sabiduría de Dios cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu marido. ¿Hay respeto de parte tuya hacia tu marido? Porque eso es lo que dice Dios. Mujer, respeta a tu esposo. Tamara, respeta a Gabriel.
Ingrid, respeta a Pedro. Leida, respeta a Nelson. Virginia, respeta a Juan. Angélica, respeta a Elkin. ¿Sí o no que Dios dice eso? Amén, así es. Óiganme, ¿y en nuestra sabiduría humana cumplimos con esas cosas? ¿Hemos dado el respeto de verdad a los varones de Dios? ¿El hombre ha amado a la esposa como Dios lo dice? Amén. Porque amar a la esposa no es simplemente cumplir con lo que usted tiene como varón, llenar la nevera de comida, sino ir más allá. La sabiduría de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos. Por eso la sabiduría humana se queda corta. Por Es eso incompleta. es incompleta. Nos falta todavía. La sabiduría de Dios va más allá de lo que nosotros pensábamos. El que te pide ayuda por una milla, ayúdalo dos. Te dieron una cachetada en la mejilla, ponga la otra. Le pidieron el saco, quítese el saco y déle la camisa. No se va a quedar desnudo, eso sí. Si tiene camisetica debajo, quítese la camisa. Entonces, la sabiduría de Dios, mis hermanos, es algo muy especial que debemos tener en cuenta. Amén. Es la verdad, es la palabra de Dios. Y esa sabiduría, mis hermanos, nos va a llevar al triunfo, nos va a llevar a la victoria. De victoria en victoria queremos andar, ¿no es cierto? Bueno, mis hermanos, apliquen la sabiduría de Dios. Amén. ¿La hermana iba a decir algo? Sí, el pastor habló del respeto de la mujer hacia el hombre. Amén. ¿Qué tal el hombre hacia la mujer? Porque le voy a poner un ejemplo. Sí, La mujer puede respetar en todos los sentidos, tratar de llevar en un hogar la sabiduría, pero si el esposo no se pone a la brecha y falta el respeto y lo refalta, la mujer agarra y sigue llevando la línea como la Biblia manda. Entonces, ¿qué se hace en ese aspecto? Porque no hay respeto de parte del hombre, pero la mujer sí sigue respetando porque es una mujer de Dios. amén. ¿Cómo es tu nombre, mi hermana? Sofía. Sofía, igual, es muy bonita de nombre. Sofía, mi hermana se llama Sofía. Mi hermana Sofía, respeto, dice el Señor, que debe haber de la mujer al hombre, ¿no es cierto? Amén. Eso no quiere decir que el hombre a la mujer no lo haya. Ni tampoco que el hombre tiene que amar a la mujer. Eso no quiere decir que la mujer no tiene que amar a su varón. Sí tiene que haber aplicación. Ahora, la mujer que tiene respeto por su marido y ese marido no la respeta, mi hermana, siga respetando, siga valorando lo que Dios es para usted. No decaiga, porque algún día y en el tiempo Dios va a mostrar las cosas. Hay mujeres que han sufrido, nosotros tuvimos ejemplos de muchas mujeres que han sufrido con esposos, no solamente de falta de respeto, de violencia doméstica, que vivieron situaciones bien duras y ellas le entregaron todo a Dios y dejaron que Dios hiciera la obra, y sí la hizo. Yo sé que no es adecuado y no aconsejamos cuando una mujer está siendo maltratada físicamente que siga viviendo con la persona. Tiene que haber una separación para que haya una sanidad en ese hombre o en esa mujer, porque ahorita la violencia doméstica se está presentando hasta de mujeres que dejan a los hombres con ojos colombinos y de todo. Así es que hermano, usted ya no estamos sabe. hablando de divorcio. Y no estamos hablando de divorcio. Cuidado, no estoy hablando de divorcio. Estoy hablando de una separación necesaria para que ese hombre o esa mujer tengan una sanidad, un tratamiento y puedan volver a entender la situación, cómo es en un matrimonio. Eso se tiene que hacer. Pero sí debe haber respeto de parte de Dios. Eso no implica las cosas. Estamos hablando es en el sentido de la sabiduría de Dios. Cuando la mujer respeta a su marido, cuando hay dos que están de acuerdo, cuando hay dos que andan en el camino y esa mujer le hace respeto a ese varón, él va a cumplir, porque acuérdate que el matrimonio es yo hacer feliz a mi esposa. Yo no me caso para ser feliz, no, yo me caso para hacerla feliz a ella y ella se casa para hacerme feliz a mí. Entonces yo voy a amarla a ella me va a respetar a mí. Entonces eso es lo que Dios quiere, que la sabiduría de Él esté en medio de nosotros. Por algo Dios lo dijo. Si tú respetas a tu marido, mi amada, Él te va a amar. Y si Él te ama, mi hermano, lo van a respetar.
Sea sabio, varón, ame a su mujer. Sea sabio, está diciendo el Señor. Sean sabias, mujeres, respeten a su mujer. Si es un varón entregado a Dios, si es un varón que va a la iglesia, ¿cómo pueden haber hermanas que le digan, oiga, usted se la pasa solo en la iglesia? ¿Qué cosa? ¿Usted qué es lo que le pasa? Reunión aquí, reunión ahí, y hace cosas y esto. Y sin embargo ese varón da tiempo para ir con la familia, eso, pero le critican que si pasa un tiempito en la iglesia. Entonces ahí es la sabiduría de Dios que debemos usar. Y tienes toda la razón, tiene que ser así. Respeto de parte del uno y del otro. Mi hermano Nelson, ¿ibas a decir Yo algo? quería leer un versículo aquí, hermano, del apóstol Dilo. Pablo, que el centro era Jesucristo. Y él escribió como 27 epístolas, creo, ¿no? Sí. Y voy a leer aquí en el libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 2. Sí. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino de Jesucristo y este crucificado. Amén. Y estuve entre vosotros con desvía y mucho temor y temblor. ¿Verdad? Estos versículos me llaman mucho la atención. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, Amén. para que vuestra fe, lo que dice, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. La misma palabra nos dice, la mujer sabia edifica su casa. El hombre sabio va a ser bendecido, mi hermano, porque dice bienaventurado. Miren las bienaventuradas, y se refiere, bienaventurado el hombre que llora. Bienaventurados los que lloran, los que se lamentan. ¿Por qué? Porque serán consolados. Uno de hombre a veces, las mujeres no lo saben, porque uno de hombre, el orgullito de varón no le deja mostrar las cosas. Pero uno tiene dolor a veces por dentro. Sufre, llora por situaciones que se viven en el hogar. Pero queremos salir adelante. Y a veces nos sentimos impotentes, porque a veces si no hay trabajo uno se siente como que, mi hermano, ¿qué pasó? Yo, la casa, el hogar, mi familia, la comida. De varón, las mujeres deben entender que el varón, cuando piensa, cuando está en esa responsabilidad que Dios nos dejó, empezamos a pensar en todo lo que nos rodea, todas las responsabilidades nuestras. Nosotros somos el sacerdote de muchas cosas. La mujer tiene también sus situaciones, emociones diferentes a las del hombre, cosas que ella sufre, cosas que ella a veces se lamenta. Una palabra áspera del hombre puede dañar su corazón, puede llevarla a sentirse mal, no me ama, no esto. Todas esas cosas debemos entender. Eso es sabiduría de Dios. La sabiduría se vuelve más valiosa cuando nosotros ponemos en nuestra vida aplicando el amor y la comprensión. Amén. La compasión, el amor sacrificial. Esa es la verdadera sabiduría que el Señor quiere que nosotros apliquemos en nuestro hogar. Amén. Cuando aplicamos amor sacrificial, cuando aplicamos la comprensión mutua, la compasión. Es muy importante que nosotros podamos empezar a desarrollarnos en eso, porque al ponerlo por obra, la sabiduría se va envolviendo en nosotros y las cosas se van a poder resolver de la mejor manera que cuando tú obras de la manera contraria. Si alguien, o sea, tu esposo, tu cónyuge te maltrata y tú le respondes de la misma manera, estás respondiendo con sabiduría humana. Pero si nosotros empezamos a tener comprensión mutua, si podemos entre ambas partes poder llegar a buscar esa sabiduría. ¿Y cómo la buscamos? ¿A través de qué? De la oración. Amén. A través de la palabra de Dios, cuando empezamos entre ambos a reflexionar, a hablar de la palabra. Pero no solamente hablamos la palabra cuando llegamos a la iglesia y ya se cerró la palabra y en toda la semana ni hablamos de lo que se habló en el servicio, porque muchas veces uno se pone a pensar, ¿qué fue lo que habló el pastor el domingo? ¿Qué fue? La palabra se va disipando si nosotros no la ponemos por obra. Entonces es tan importante, por eso nosotros siempre les recomendamos a todas las parejas, oren todos los días, pero en pareja. No, sabemos que individualmente tenemos que hacerlo. Amén. Pero la sabiduría que Dios quiere para nuestro matrimonio empieza cuando buscamos a ambos buscamos a Dios en oración.
cuando ambos podemos llegar a hablar de un versículo. En la noche decir, mi amor, mira lo que leí, tremenda esta palabra, mira, yo no había visto esta parte. ¿Por qué? Porque te centras de pronto en leer algo que es importante para la vida matrimonial, en la vida familiar, y podemos llegar a tener el entendimiento que el Señor nos quiere dar. Por eso dicen, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. Amén. Amén. Entonces la sabiduría divina y la sabiduría que nos conduce al éxito es principalmente cuando nos enfocamos en buscar el consejo de Dios, cuando vamos a Él y exponemos todas nuestras necesidades, Amén. todo lo que como matrimonio necesitamos, y el Señor nos empieza a dar la respuesta, porque Él es el consejero por excelencia. Él Amén. nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos en eso. Amén. Amén. Y qué tremendo cuando uno lee, les aconsejo que lean la palabra en la noche, los junticos. Uno se acuesta leyendo un versículo que wow, como que no habíamos visto ese versículo de esta forma. Y uno se acuesta como con una emoción que duerme tan rico, y al otro día se levanta como con esa emoción de haber recibido una palabra. En la noche es algo tan especial. Leer la Ahora palabra. ponen narrada la Biblia. Entonces, por ejemplo, algún libro en especial, ayer estuvimos escuchando Jeremías. Y narrativo, entonces fue algo como que, y como la persona lo está narrando, entonces como que uno se mete en la historia y es algo como que uno dice, wow, tremendo, hasta empezamos a hablar de eso. Creo que el hermano Elkin fue el que me mandó una vez Nehemías, ¿no? Me mandaste, muy bueno, y Jeremías también lo escuché, espectacular. Entonces son cosas que uno debe ir sembrando en su corazón, en su mente, que en nuestra mente haya de verdad esa siembra de palabra, de conectarnos cada vez. Miren, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios va a ser el faro en medio de una tormenta. Ese farito, esa Amén. lucecita, que a veces cuando pasamos tormentas en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y no vemos la solución, la palabra de Dios es ese farito que está allá, que lo ves como lejano, y que te vas acercando, y cuando te da la luz dices, wow, ya veo en claridad lo que era. Eso es lo que debemos hacer con la palabra de Dios, ponerla ahí en nuestra vida. Ella es la que nos va a guiar, ella es la que nos va a llevar a buen puerto. No hay otra forma, mis hermanos. No busquemos otra formita de hacerlo. No busquemos la solución en el internet. ¿Qué debo hacer para...? No busquemos la solución así. Y nosotros siempre hablamos de lo mismo. Oraron cuando hacemos un seminario. Hablamos y les transmitimos, o sea, a veces con ejemplos, con esa manera Amén. de testimonio. Y a veces las personas no quieren, o sea, seguir la sabiduría. Porque si nosotros empezamos a seguir la sabiduría, vamos a ver resultados muy grandes en los cambios de nuestro matrimonio. Amén. Pero si dicen, no, sí, oramos como 2 veces a la semana. Y el resto de días, no pudimos, no tuvimos tiempo, pues cada uno tenía que orar por su lado y todo. Pero cuando nosotros empezamos a aplicar lo que el Señor nos dice, ¿sabe qué va a surgir en el matrimonio? Humildad. Sí. Porque la soberbia está todos los días al acecho. El orgullo está todos los días al acecho. Amén, amén. Entonces, cuando nosotros nos empapamos de las cosas de Dios y estamos juntos, porque son mejor 2 que 1, dice el Señor que si 2 se reúnen, el Señor va a estar ahí en medio de ellos. Amén. Pero si cada cual está por su lado, bueno, Dios también le va a estar con usted. Pero como matrimonio, si estamos 2, Dios va a estar ahí. ¿Para qué? Para pelear por nosotros nuestras batallas. Amén. Entonces es tan importante eso, que podamos entender que ese es el camino. La oración y el poder reflexionar en la palabra nos va a llevar a establecer humildad. Y la humildad nos va a poder pedir perdón si hemos ofendido, porque es importante abrir el corazón. Cuando uno se siente ofendido, no esperes a 10 días a que haya pasado quién sabe cuántas cosas para decirle lo que tenías el primer día. Amén. Mira, te quiero decir una cosa. Y uno está esperando que le diga una cosa. Y también esto, y también esto. Y no me gustó la semana pasada. También esto y esto y esto. Y luego no me vas a decir una sola cosa. Sí, pero es que no te dije la semana pasada esto. Entonces, es mejor día a día. Si algo te molestó de tu cónyuge, díselo, acércate con amor y dile, amor, no me gustó algo que tú hiciste.
me pareció muy mal, me sentí muy mal, y uno prestar atención, porque es solamente una cosa, a que tú vengas con 10, la otra persona se va a sentir fatal, Así va a es. sentir como que, wow, entonces yo soy lo peor del mundo, yo no sirvo para nada, y entonces me voy a poner a la defensiva, porque entonces como me dijo 10 cosas, yo estaba diciendo, bueno, pero es que yo te hice eso porque tú me hiciste esto. Pero cuando vienen con una sola cosa, uno se queda callado, uno puede, bueno, las personas que ya vamos avanzando, ¿no? Porque al principio siempre todos somos a la defensiva, pero cuando vamos teniendo entendimiento de que es necesario escuchar al cónyuge la queja que tiene y ponernos en los zapatos de él, no en mi propia opinión, porque de pronto para mí, yo no creo que se llegue a ofender por esa bobada, pero para él sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humildemente reconocer y decir, mi amor, si te ofendí, perdóname, mi amor. Realmente, pues, no lo quiero Ella está volver a hacer. aplicando todo lo que ha aprendido, ¿eh? ¿Verdad? No quiero volver a Tremendo. Qué bueno. Realmente la palabra es una iluminación para el camino, formar un matrimonio fuerte, una familia fuerte. Es el camino. Es la única forma de tener una relación fuerte, es a través de la palabra. ¿Ibas a decir algo, mi hermano? Yo quería preguntar, ¿en qué momento uno sabe, cómo podemos saber si uno está en la sabiduría humana o está en la sabiduría de Dios? Porque muchas veces nos ha pasado que hasta pastores predican pensando que están hablando con la voz de Dios y muchas veces hasta dan malos consejos. Entonces, ¿cómo uno puede saber si está en la sabiduría de Dios o en la sabiduría humana? Perfecto. Porque incluso lo argumentan con versículos. Perfecto el punto que tú acabas de tocar. Llegaste al punto donde también queríamos hablar de eso. Muchos escuchamos prédicas en muchas, y ahorita con lo del internet, YouTube, todo, hay pastores de aquí para allá. Mis hermanos, tengamos sabiduría. Sean sabios a quién están escuchando. Hay muchos que manipulan la palabra y llevan a las personas a una conciencia de la que Dios no está hablando. Y usan versículos, así como dices tú. Usan los versículos, pero qué curioso, mire, yo he visto, porque me gusta ver en dónde va el mundo en cuanto al manejo de la palabra en las ciertas iglesias, en ciertos manejos que hay. Y si ustedes se dan cuenta, muchos empiezan el show. Y empiezan la cuestión como de que hay libertad, como que Dios no importa que tú peques. Dios, lo ponen así, ¿no? La cuestión como de que no, aquí recibimos a todos, no importa, el aborto tranquilos, homosexualismo, eso no. Pero entonces después empiezan a manejar la cosa en el sentido de la vida de ellos. Y entonces empiezan a decir, porque yo rechacé a mucha gente. Y pastores que vienen de pentecostalismo y ahora están en otras iglesias diferentes, que empiezan a hablar mal del pentecostalismo. ¿Por qué? Porque no pudieron aceptar lo que la verdad decía. Entonces la tratan de manejar y manipular a la cosa que el mundo les guste. Entonces llenan tremendo, 3,000 personas en un servicio. O 10,000. Wow, o 10,000. Wow. Y risa y chiste. Y mucha risa y mucho chiste. Y hablan mal de todo el mundo y hablan mal de aquí y de allá. Y después, en la conciencia, dan el versículo. Pero Dios dice esto y esto. Ok, pero no lo ponen como lo que se debería hacer, sino como una opción. Y al final del tema, en alguna partecita dicen, arrepiéntanse. Pero no lo dicen con el énfasis que debería ser como dice la palabra de Dios. Porque en Hechos 2:38 no lo dice de formita tranquila. Lo dice, arrepiéntanse. Cuando Pedro les dijo, arrepiéntanse. Y bautícese en el nombre de Jesús y recibirán el Espíritu Santo. ¿Para qué? Eso no lo dicen. Dicen simplemente arrepiéntanse. Ahí sí no van a la Escritura. Ahí sí no van donde dijo Dios eso. Ahí sí no hacen referencias a estas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, ser muy sabios en qué es lo que tú estás escuchando. ¿Cuáles son las precas? Y vaya a la Escritura, mi hermano. Y no se guíe solo por un versículo. Vea el contexto del versículo, de dónde viene. Un versículo no te dice solamente lo que está hablando la palabra. Es todo un contexto que viene de atrás. Porque a veces miren, tanto así, mis hermanos,
que hay una iglesia que se hizo acá, no voy a decir en qué ciudad, se hizo acá de nudistas, iglesia de nudistas cristiana, nudistas, hacen el servicio desnudos, van niños, hombres, mujeres, todos desnudos. ¿Basados en qué? En que el estar desnudos es estar puros delante de Dios, como cuando Dios hizo a Adán y Eva. Porque Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces nosotros tenemos que hacer así para estar puros delante de Dios. Díganme ustedes, ¿eso no es malversar la palabra de Dios? ¿No es sabiduría humana la que hay ahí? Y ahorita vamos a ver Dios cómo ve la sabiduría humana. Por eso les digo, les estoy hablando de todo esto para que lleguemos al punto donde Dios nos va a decir cómo es que Él ve la sabiduría humana. ¿El que me ibas a decir algo? Sí, hermano Henry, mira que me parece importante también cómo la Biblia nos puede a nosotros dar mucha sabiduría en el momento necesario. Y mira que a veces podríamos estar arrastrando cosas del catolicismo en el sentido de que creemos que otras personas siempre tenemos que llegar a ellas para acceder a Dios, ¿ya? Y resulta que el Señor, por ejemplo, ha dado su palabra para que nosotros a diario le preguntemos a Él. Si nosotros le pedimos dirección y de verdad estamos dispuestos a obedecerle, el Señor nos va a mostrar a través de su palabra. Y el Señor va a poner otras figuras de autoridad que van a confirmar eso. Amén. Un esposo, unos papás, un maestro, otras figuras de autoridad para confirmar su palabra. Así mismo. Y nunca van a trabajar por separado, ¿no? Así No es. si algo está ahí, alguna está mala, si están girando en dirección contraria. Pero sí me llama mucho la atención eso de que a veces pudiéramos, como esa responsabilidad nuestra de buscar la dirección de Dios, delegarle y buscarla en un atajo, preguntarle a la otra persona. Lo que Dios quiere es tener una relación directa con una persona. Amén. Y si uno busca eso, Dios le va a mostrar a uno. Amén. A veces el Señor se puede tomar un tiempo, pero el Señor le va a mostrar. Sí, Señor. Sí, Señor. Y Dios sabe por qué se toma un tiempo. Miren, hoy estamos terminando el ayuno de Daniel, que fueron todos los 21 días que hicimos. Nos Pero- falta una semana. Pero ¿les falta una semana? No, nosotros sí lo terminamos ahí en el servicio. Pero entonces, des en cuenta, Dios no le respondió a Daniel inmediatamente. 21 días pasaron y Daniel... Una pelea. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos visto así, Señor, Señor? Era porque había una guerra espiritual que se estaba dando. Y a veces, mis hermanos, tenemos que esperar que Dios responda. ¿Por qué? Porque hay guerras espirituales que se En están medio dando. de ese proceso. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no afanar las cosas de Dios. Amén. Miren, en nuestro caso, Dios ha usado hasta gente del mundo, pero metida en el mundo, que ha sido bendición para nosotros, porque Dios la ha puesto para mandarnos a otro lugar donde debe ser. Gente del mundo, que Dios pone, bueno, Dios usó una burra para decirle a Labán, hola, no se meta por ahí. Usó un burro. No, yo creo que nosotros somos más que burros para que Dios nos use de muchas maneras. Pero Dios a veces usa lo que tú dices, mi Elkin. Dios pone a veces personas que nada tienen que ver con las cosas de Dios, pero Dios sí las usa. O Dios no usó al faraón con José. No lo puso en un puesto alto y era de Egipto y él no cambió sus convicciones. El faraón siguió siendo. Pero con el eso faraón. no quiere decir que mi esposo está diciendo que cuando vayamos a pedir un consejo, vamos a gente del No, mundo a pedir un no, consejo. no, No es eso. No es eso, no nos confundamos. Dios lo va a poner. Si Dios lo pone es porque ustedes saben y Dios les va a mostrar que de pronto puede ser por ahí. Dios les va a poner. Por eso es importante la oración. Por eso es importante la comunicación abierta en el matrimonio. Ustedes no pueden estarse ocultando nada. Ustedes no pueden estarse tapando nada. Háblense todo el tiempo. Mi Nelson, ¿qué vas a decir? No, la pregunta que hizo la joven aquí, yo durante mucho tiempo me pregunté eso y decía, Dios mío, pero ¿cómo saber cuando alguien está hablando con sabiduría humana o sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Es que muchas personas aprenden la palabra de Dios, como dicen,
Pero eso lo aclaró Jesucristo en el templo, cuando iban los fariseos a predicar. Él dijo esto: hagan como ellos dicen, porque es la palabra de Dios. Exacto. Lo dice. Pero no hagan como Lo que ellos hacen. Y Exacto. también dice también, ellos se ponen cargas, le ponen carga a la gente que ellos ni mismos pueden llevar. Pero también dijo también el Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Ahí leemos está. la palabra de Dios, dijo también, creo Jesucristo, dijo: toma lo bueno y desechar lo Desechar malo. lo malo. Ahí no hay. Es ese punto que nosotros debemos llegar de conciencia como hijos de Dios. Nosotros tenemos que ver lo que Dios estableció en su palabra. Es que, mis hermanos, Moisés no tuvo oportunidad. Él fue el que escribió muchas de las cosas que están acá. El pueblo de Israel no tuvo oportunidad de esto que nosotros sí tenemos oportunidad. Exactamente. Tremenda oportunidad que tenemos de ir a un libro donde Dios está diciéndonos todo absolutamente y nos dicen: oigan, abran sus ojos, hijitos míos, Amén. amados míos, ¿qué Dios es el que tenemos? Nosotros tenemos un Dios muy grande, un Dios poderoso, un Dios que lleva las cosas de una manera increíble que nosotros ni nos lo imaginamos. Amén. Mi esposo desde el principio estaba hablando de que las vivencias que tenemos cada uno en diferente lugar donde nacimos formó nuestro carácter. Pues la sabiduría divina nos va a llevar a renovar nuestro carácter. Amén. Él nos va a formar el carácter Sí, en Señor. Cristo Jesús. Y es a través de que nosotros podamos escuchar su dirección y su consejo. Y la dirección y el consejo de Dios están en su palabra. Amén. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a adquirir sabiduría cuando empezamos a buscar la dirección y el consejo de Dios. Tremendo. Amén. Así Así es. vamos a tener un carácter, el carácter de Cristo. Empezamos con el carácter humano y tenemos que terminar con el carácter de Cristo, porque Por eso es e- lo que el Señor quiere. Por eso la palabra dice: hasta la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Es una altura. Esa sí es la altura. Ese no es el nivel, ni nada, no, es la altura del varón, de Cristo. A eso es a que se refiere el Señor. No piense que porque tenemos nivel, que porque está sentado aquí dando clase, no, ya, olvídese, ya tengo otro nivel, olvídese. Es la relación que usted tiene con Cristo. ¿Qué nivel es el que estás manejando con Cristo? ¿A qué altura estás llegando? ¿Estás siendo tremendo con la palabra y versículos y todo, y en la nevera mantienes el six-pack? Y los fines de semana su cervecita y dando ejemplo a sus hijos para que tomen cervecita. Rico y sabroso. ¿Sabiduría humana o sabiduría de Dios? ¿Viendo películas obscenas? ¿Viendo internet cosas que no debe estar viendo? ¿Encerrándose en el baño con el celular? ¿Sabiduría humana? Teniendo clave en tu celular para que tu esposa no entre. ¿No vea? ¿Hablando con amiguitas del pasado? Ay, ¿Con la ay, exnovia? ay. Oh, mi Dios. Sabiduría humana. El matrimonio no es para que ustedes tengan amiguitos por su cuenta y amiguitas por su cuenta. No, son amiguitos de nosotros. Nuestros amiguitos. Nos conocemos los dos, ¿sí? El matrimonio es nuestro todo. Nuestro carro, nuestra casa, nuestros amigos, nuestras economía, nuestro Dios. Porque no podemos estar con un Dios diferente en un matrimonio. Y déjeme que le diga una cosa: no porque lean la misma palabra tienen el mismo Dios. Porque aquí me les meto en algo que a veces nosotros caemos en cuenta, y es que manipulamos la palabra hasta en el mismo matrimonio. Entonces tú coges tu Dios y yo cojo mi Dios, porque me conviene a mí. Y los intereses del ser humano lo hacen sabio para manejar esos intereses. Amén. Tanto así que nosotros hemos visto personas que están en la iglesia, en el pentecostalismo, y se cambian al judaísmo porque les conviene, para hacer ciertas cosas que el judaísmo permite. Entonces, la sabiduría de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos, mis hermanos. No nos quedamos muy sabios. Y vamos a ver cómo Dios ve la sabiduría humana. Santiago 3,
del 13 al 17. Último versículo, ya vamos a Último terminar. versículo. No se preocupen, el tiempo, tranquilos, no se preocupen por el ¿Santiago qué, tiempo. mi hermano? Santiago 3 del 13 al 17. A ver cómo Dios ve la sabiduría No, humana. del 13. Del 13 al 17, sí, por eso. Santiago 3 del 13. Necesito a alguien que me lo lea con voz de trompeta. 3. 3 del 13 al 17. Léelo, mi hermano. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oiga, Amén. si ven las condiciones para llegar a esa sabiduría que Dios quiere que tengamos. ¿Y cómo ve Dios la sabiduría humana? Diabólica, Animal. animal, porque la sabiduría humana nos lleva a eso, a volvernos diabólicos y animales, que actuamos como que sabemos mucho, pero vamos llevando las cosas a la muerte, porque muchas veces el ser humano piensa que sus caminos son rectos, pero son caminos que van a terminar en muerte. Amén. Mis hermanos, apliquemos la sabiduría de Dios como debe ser en nuestras vidas. Lean la palabra de Dios, oren mucho Y sean humildes. y sean humildes. Seamos humildes. Seamos. Amén. Primero yo. Así es.